Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Catherine Fernández. Bienvenidos a este podcast que he llamado Mi vida, mi experiencia, en el cual voy a estar hablando de diferentes episodios que he vivido a lo largo de mi vida que considero pueden traerles muchas enseñanzas en la de ustedes. Si ustedes consideran que se sienten identificados, denle like, suscríbanse, comenten, porque voy a estar compartiendo contenido de este tipo. Si también consideran que otra persona puede sentirse identificada con lo que yo estoy diciendo a través de esta pantalla, también pueden compartírselo. En el día de hoy voy a estar hablando de un tema, de un episodio en mi vida que fue bastante importante. Fue hace muchos años y fue el momento en el cual me convertí en oradora. Ese momento fue cuando estaba en octavo y noveno de bachillerato. En ese momento mi profesora de lenguaje me dijo: Catherine, yo considero que tienes las capacidades para ser una buena oradora. Quiero que representes al colegio en el concurso intercolegiado de oratoria que se está realizando acá. En ese momento era un concurso intercolegiado, es decir, que participaban diferentes colegios. Yo era una de quien iba a representar a mi colegio en ese momento, porque mi profesora me había elegido a mí, porque consideraba tenía las capacidades para hacerlo. Sin embargo, esto no fue tan fácil como suena. Sí, a pesar de tener experiencia hablándole a un público, de haber participado en diferentes eventos en mi institución, en mi colegio, no puedo decir hoy por hoy que era buena en ese momento. Recuerdo que ese concurso se llevó a cabo, pero antes de ese concurso a nosotros nos instruían para participar de él, ¿verdad? Dentro de esas instrucciones estaba como un curso en el cual uno tenía que asistir, me acuerdo, en ese momento eran todos los viernes tipo 2, 6 de la tarde, y allí teníamos a nuestra instructora, nuestra profesora, que ya tenía bastante experticia en el tema, que ya era oradora, que era abogada, y que nos corregía si nos equivocábamos, si teníamos que estructurar mejor el discurso. Cuando les hablo de oradora, oradora no es simplemente enfrentarse a hablar a un público, sino que hay diferentes características que se deben de tener en cuenta, diferentes cualidades que posee un buen orador, como por lo menos modular la voz, la gesticulación del rostro, el movimiento de las manos. Todo eso nos lo enseñaban en este curso que les estoy comentando todos los viernes. Pero bueno, yo fui con toda la ilusión del mundo a representar a mi colegio, pero bueno, no era buena. No me da pena decir que no era buena en ese momento, que había personas muchísimo mejor que yo en ese momento. De hecho, yo se lo comentaba a mi madre. Y bueno, mi mamá en ese momento me decía, arriésgate, hazlo, yo sé que tú lo vas a hacer bien. Y yo iba, hice mi discurso, me lo corrigieron, lo corregí, lo adapté, lo acoplé a lo que me estaban pidiendo, porque entre otras cosas, la temática de ese momento, me acuerdo que en Colombia, mi país, se acababa de firmar el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de ese momento, que era el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón. Y bueno, el tema allí era hablar acerca de los derechos humanos, hablar acerca del proceso de paz en Colombia, de cómo se había gestado, de la importancia que tenía después de 50 y pico de años de guerra en Colombia, ¿no? Y yo estructuré mi discurso, lo llevaba, me lo corregían, yo lo corregía por otro lado. Pero recuerdo que cuando me iba a el atril es elemento que lo pueden buscar en internet, el que uno utiliza, no sé si lo han visto en las alocuciones presidenciales, lo utilizan, allí colocan los documentos que pues de pronto es su ayuda o que en su defecto vayan a leer. Y yo me montaba al atril, así como todos los compañeros que estaban participando de ese concurso, y recitaba, decía, porque entre otras cosas teníamos que aprendernos, no de memoria, porque siempre nos han dicho que no nos aprendamos las cosas de memoria, pero teníamos que decirlo, ya más o menos saber la estructura del discurso como tal, y teníamos que decirlo. Entonces yo lo decía y lo decía mal.
Lo decía mal. Me acuerdo que había otra persona que nosotros decíamos que era salada porque siempre que iba a montarse al atril se le iba la luz, no le funcionaba el micrófono, pero lo hacía muy bien. Yo por el contrario no lo hacía bien, siempre me mandaban corregir una cosa, la otra, el tono de voz, la modulación, la gesticulación, partes del discurso. No lo hacía bien y yo me sentía mal, pero yo seguía yendo. Yo voy y yo iba a mis instrucciones yo iba. No faltaba ningún viernes. Y bueno, se llegó una etapa, porque eran 2 etapas dentro de ese concurso, se llegó un momento en el cual la instructora nos dijo, bueno, vamos a hacer el concurso interno para ver quién queda a la final. Y yo, bueno, yo me voy a poner las pilas porque yo voy a quedar. Como yo me puse en ese momento a estudiar mi discurso, me acuerdo que me colocaba en mi espejo, a hablar, a modular la voz, esto voy a decir, esto no voy a decir. Me la pasé horas ahí frente al espejo aprendiéndomelo. Se lo decía a mi mamá, mami, ven, escúchame, que yo quiero que me escuches este discurso, me vas a decir que tengo que mejorar, que no tengo que mejorar. Y ella me decía, y yo, bueno, voy a hacerlo. Con el favor de Dios lo voy a lograr, voy a hacerlo. Lo logré. Me acuerdo que eso también fue un viernes, hicimos el concurso interno, quedé a la final, me presenté a mi final, que es lo más bonito de esta historia, me presenté a mi final, habían personas muy buenas, o sea, yo me aplaudo de haber pasado ese concurso interno porque de verdad que había personas muy buenas, o sea, con grandes talentos, con grandes virtudes para la oratoria. Yo no puedo decir que era mala, sino que me faltaba acoplarme un poco a lo que lleva a ser oradora. Y bueno, llegamos a esa final y yo voy con toda ella, me siento orgullosa de mí misma como persona, de lo que he logrado hasta el momento, porque miren que nadie creía en mí. Yo creo que en ese momento ni la instructora creía en mí, solamente mi mamá me decía, y yo decía, uno puede lograr lo que se propone en la vida y yo voy a sacar esto adelante y lo voy a lograr. Y bueno, hice la tarea juiciosa y me presenté a mi final. Dije mi discurso, eso fue una de las cosas más aterradoras o uno de los episodios que más recuerdo, donde más nerviosa estaba. A mí me temblaba la pierna y tenía la gran ventaja de que como era en un atril, el atril te cubre esta parte de acá hacia acá abajo del cuerpo, pero a mí me temblaban mis piernas y yo decía el discurso, pero yo temblaba, yo me sentía nerviosa, Dios mío, ayúdame. Y bueno, en ese momento me fue a acompañar mi mamá, mi profesora me estaba grabando y yo decía, bueno, lo tengo que lograr. Había muchas personas en el público, entonces uno tenía que conectar con el público y bueno, era algo que no te lo podías aprender de memoria. Pero bueno, hice mi discurso, la ovación, cuando terminé yo no me lo podía creer, bravo, 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 me bajé del atril, mi profesora me felicitó, y las personas que estaban dentro del público me decían, lo haces muy bien, tienes un excelente tono de voz, qué vozarrón, o sea, me felicitaban. Y yo esperé a que pasaran mis otros compañeros, todos muy buenos, todos muy valientes, porque créanme que el pararse a hablar delante de un público no es para nada fácil. No es nada fácil, no es como uno lo ve. O sea, quien está al frente es quien de verdad ve lo difícil que es pararse a hablar delante de un público. Y bueno, y esperé a que pasaran todos mis compañeros, los aplaudí porque para mí todos eran buenos, había cosas que corregir, así como yo también tenía cosas que corregir. Y bueno, yo no podía creer en ese momento que yo había quedado en la final, que había pasado la semifinal, que estaba acá. Y bueno, y comienzan, bueno, ya tenemos los resultados, comienzan a llamar a las personas que quedaron por categorías. Y yo era de la de mayores, me acuerdo. Y bueno, esperé que pasara la de niños, esperé que todas esas etapas, todas esas rondas, todas esas selecciones. Y bueno, llegó la etapa mía, la sección donde yo estaba. Y me llamaron de primera. En ese momento ocupé el 3er lugar, cuando yo era una de las peores. O sea, para mí eso es un gran logro porque llegué a estar en el 3er puesto del podio. Me acuerdo que en ese momento no contaban con tantos recursos la organización y nos dieron un bono.
nos dieron como un juego, pero bueno, ese no es el punto es que lo logré después de decir que, o después de que los demás no confiaran en mí. Yo sí creí en mí y yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen las personas exitosas, de confiar en sí mismo, de confiar en lo que son, de confiar en el talento que tienen. Por eso yo los invito a que todo aquel que me vea a través de esta pantalla se anime a cumplir los sueños que hasta el momento no ha cumplido, a atreverse, a creer en sus capacidades, porque así como yo creí, yo sé que ustedes también pueden. Como les digo, este es un espacio para animarlos, para motivarlos, para que sigan adelante. Y el mensaje de hoy que quiero dejarles es ese. En el camino se van a presentar muchísimos obstáculos que nos van a poner a prueba. No solamente nuestras creencias, no solamente lo que consideramos es normal, sino a nuestra persona como tal, nuestras capacidades, nuestra resiliencia, nuestra paciencia para lograr nuestras cosas, nuestra tenacidad, ¿sí? Nuestra constancia, porque créanme que para lograr algo hay que ser constantes. Así como yo en ese momento en el concurso de oratoria fue constante, a pesar de que no era buena, yo iba todos mis viernes a mis sesiones del curso. Yo iba, aprendía, me decían que pues tenía que corregir esta cosa, la corregía. Yo sabía que no era buena, yo sabía que había personas mejores dentro de ese concurso, pero yo me animé, creí en mí y lo logré. Quedé en el tercer lugar. Esa es la experiencia que hoy quiero contarles, que espero les sirva, que vuelvo y les repito, que si sienten que alguien se puede sentir identificado, se la compartan, que me dejen sus comentarios y capítulos para próximos episodios que voy a estar transmitiendo a través de este canal. Recuerden, esto es mi vida, mi experiencia. Hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.